Bienvenidos a esta última sesión. En la sesión anterior consideramos el significado y el alcance de ser diferentes, de una iglesia que no es del mundo y que demuestra integridad y no corrupción. En esta sesión vamos a abordar los desafíos que implica hacer diferencia, la iglesia que está en el mundo. Y vamos a explorar, al igual que hicimos en la sesión anterior, 3 puntos. Nuestra realidad, ¿cómo estamos? Segundo, algunos modelos bíblicos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos estar? Y algunas acciones prácticas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Miremos nuestra realidad. Para tener un control efectivo de la corrupción, tiene que haber una ciudadanía comprometida y no indiferente y apática. Una ciudadanía que no permite o tolere relaciones y conductas corruptas de líderes políticos y otros actores de la vida pública. Una ciudadanía informada, una ciudadanía comprometida con la justicia y el bienestar de sus sociedades, en especial de los más pobres y los más vulnerables. Una ciudadanía que participa, que no se queda ajena, que contribuye a tener estructuras y relaciones más íntegras y justas. Una ciudadanía que denuncia la corrupción donde sea. Tenemos que preguntarnos, ¿en qué medida utilizamos como creyentes los medios de participación y control social para demandar integridad de nuestros líderes? ¿En qué medida valoramos la integridad, la no corrupción al elegir a nuestros líderes y representantes políticos y otros representantes sociales? ¿Qué actitud tomamos frente al favoritismo, el nepotismo, el conflicto de intereses y otras conductas corruptas y no éticas en las organizaciones sociales que sirven a nuestra comunidad, como las escuelas, universidades, hospitales e iglesias? ¿En qué medida nuestras iglesias promueven la responsabilidad de los creyentes en proclamar la justicia e integridad en sus sociedades? Lastimosamente no podemos decir que esta sea una marca de distinción de la iglesia y los creyentes. Sin embargo, las Escrituras, lejos de ignorar el tema, coloca a la justicia y la no corrupción como un tema fundamental. Es decir, que llegar con la palabra de Dios, que anunciar la palabra implica también anunciar la justicia y denunciar la injusticia. Y los profetas entendieron que Dios tiene un cero tolerancia a la corrupción. Veamos estos ejemplos bíblicos. Hablamos en una clase anterior del profeta Elías y el caso del rey Ahab y Nabot. Como vimos en esa historia, el rey y la reina abusaron de su poder y le sacaron una propiedad a este ciudadano común, Nabot. Y mediante un fraude judicial con abuso de poder y sobornos, terminaron matando, asesinando a este ciudadano con la complicidad de otros ciudadanos. Y Elías confrontó al rey. No se mantuvo ajeno. No dijo, no me conviene decir nada, mejor mantengo las buenas relaciones. No, lo confrontó y le dijo, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y a la reina le hizo una denuncia similar. Y después tenemos el ejemplo del profeta Miqueas, un modelo de líder religioso que expone y denuncia la corrupción en su contexto y en su época. Como vimos, la corrupción era sistemática en los tiempos de Israel, los tiempos de Miqueas. Miqueas entendió claramente los efectos devastadores de la corrupción. ¿Cómo reaccionó ante esa realidad abrumadora? No fue indiferente.
se preocupó por la decadencia de su nación. Estaba bien informado de la magnitud de la corrupción y los efectos nocivos en la sociedad. Observó que la corrupción afectaba a todos los sectores. Expuso la corrupción y denunció la injusticia. Confrontó a los líderes políticos, a la élite económica y los líderes religiosos corruptos. Entendió que Israel no podía prosperar a menos que la sociedad cambiara sus prácticas corruptas y opresivas. Y nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿qué hizo frente al abuso de los mercaderes en el templo? Todo judío mayor de 20 años tenía que pagar un impuesto del templo en los días de la Pascua. Y solo se podía pagar ese impuesto con la moneda que se usaba en Jerusalén. Así que los judíos que venían de otras tierras debían hacer un cambio de monedas. Y estos mercaderes que tenían el monopolio del cobro del impuesto, cobraban un tipo de cambio exorbitante. Lo que era un servicio religioso se había degenerado en explotación y usura. Y Jesús se indignó. Y Jesús lo echó del templo. Los invito ahora a hacer este ejercicio práctico. Al considerar los ejemplos de Elías y de Miqueas y de Jesús con los mercaderes, ¿qué nos enseñan? ¿Cómo podemos aplicar estos ejemplos en nuestro propio medio, en nuestras comunidades? Si están participando en un grupo y el número lo permite, pueden dividirse en grupos chicos y considerar estas preguntas en cada grupo. Primero consideran las preguntas en forma individual por unos 5 minutos y después discutan las preguntas en grupo por unos 10 minutos. Y luego, si prefieren, pueden compartir las conclusiones entre los grupos. Así como vimos algunos métodos, algunas acciones prácticas en ser diferentes, vamos a hablar de algunas acciones prácticas que la Iglesia, los creyentes, pueden y deben hacer en relación a hacer diferencia. Seguramente algunas de estas han surgido de sus discusiones. Primero, que no les sorprenda predicar sobre estos temas de injusticia y anticorrupción. Vimos que esto es un tema que está ausente de los púlpitos. Sé que el tema de corrupción e injusticia debería cubrir la parte ética y la parte profética de la responsabilidad de cada creyente como buen ciudadano, la responsabilidad de denunciar y proclamar justicia. Segundo, organizar charlas y talleres sobre los derechos y mecanismos de participación ciudadana y fiscalización social. Gran parte de los países en América Latina, yo diría casi todos, tienen legislación o un marco legal que permite una participación ciudadana en muchos de los servicios públicos, en muchas de las organizaciones públicas, sea en presupuesto, en contratación, etc. En nuestro trabajo en México, con la organización Mosaico Urbano, estamos organizando este tipo de eventos con la participación de pastores para animar e equipar a los pastores y otros líderes cívicos en la participación ciudadana, en la fiscalización social. Tercer lugar, involucrarnos en la buena gobernabilidad de nuestras organizaciones sociales, como escuelas, hospitales, etc. Probablemente muchos de ustedes lo están haciendo. Hoy, en muchos países, como decíamos, hay legislación que prescribe estos mecanismos donde los ciudadanos pueden actuar como veedores. Y seguidamente les voy a dar un ejemplo de una organización cristiana que justamente está trabajando en ese sentido. También organizar una asociación de líderes de iglesias comprometidos a ejercer una voz profética y usar los medios de comunicación para denunciar la corrupción. Aquí en muchos casos ya existen asociaciones de iglesias o asociaciones de pastores
y este tema debería ser incluido como tema primario de la agenda de esas asociaciones. Después tenemos la idea de organizar una ONG o apoyar una existente con el objeto de crear conciencia y demandar integridad. No tiene que ser una ONG cristiana. Uno puede asociarse con alguna de las ONGs que trabajan en este campo, como Transparencia Internacional y muchas otras. Sé que en algunos casos se han formado asociaciones de abogados cristianos, y este sería un tema primario también para ese tipo de asociaciones. Déjenme ahora presentarles un ejemplo de una organización cristiana que trabaja concretamente en la lucha contra la corrupción. La organización se llama la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, y opera en el país de Honduras. Y viene operando desde el año 1998 con la misión de trabajar para una sociedad donde prevalezca la justicia, enfocándose en lograr que el sistema gubernamental funcione y sea justo, especialmente para los más vulnerables. Les leo la misión de ASJ. Somos una organización cristiana que promueve la justicia y la paz al incidir para la transformación del sistema estatal y el empoderamiento de la ciudadanía para lograr una sociedad más justa. Y agregan en su sitio web que como cristianos que somos creemos que quedarnos pasivos ante la necesidad del prójimo sería negar la fe. Y citan Santiago 2:17. Consideramos que el creyente debe ser una voz que clama en el desierto de la opresión. Es una voz profética que llega a la sociedad con el reclamo divino. Y citan Santiago 5:1-6. ASJ trabaja en muchos sectores, haciendo investigaciones y en base a las investigaciones desarrollan programas que mejoran la integridad en el sector público. Entre varias iniciativas, AJS ha contribuido a reducir la corrupción en el sector de educación en Honduras. Es que la corrupción endémica en Honduras, entre tantas cosas, impide que los chicos, los niños, los jóvenes de Honduras reciban la educación que merecen y les corresponde. A pesar de que la ley hondureña requiere 200 días de clases, ASJ descubrió que en promedio solo estaban 125 días de clases. De 200 obligatorias, solo 125. Además, el 26% de los maestros en la nómina salarial nunca estaban en las clases. Honduras era un país que pagaba más per cápita por cada estudiante que otros países en América Latina, pero tenía uno de los más bajos rendimientos. Y ASJ se preocupó por esto. Y ASJ hizo un trabajo de investigación que llevó a montar un programa de fiscalización social con la participación de ciudadanos comunes, padres de familia y los mismos estudiantes, que se llevó a que se incrementaran los días de clases a 200 y que el ausentismo se redujo del 26% al 1%. Y esto llevó a que el rendimiento escolar subiera varios puestos en el ranking de países. Por supuesto, no todos vamos o podemos trabajar en iniciativas como la de ASJ. Sin embargo, tenemos muchas otras vías y oportunidades para incidir en la integridad de nuestra comunidad. Espero que este ejemplo de ASJ nos sirva de inspiración, nos sirva de desafío en nuestro propio medio para proclamar justicia y reducir corrupción. Y quiero finalizar diciendo que nuestro compromiso con la integridad y la anticorrupción no es una opción. Es un mandato que emerge de las Escrituras. La misión de Dios, como realización de la visión divina, implica una misión integral de una sociedad nueva que sea justa y libre de corrupción. Y nuestra misión como iglesia consiste en proclamar el reino de Dios a través de la transformación espiritual y social
y el empoderamiento de individuos y comunidades para vivir una vida en la plenitud de Dios. No es una fe que está divorciada y separada de las realidades políticas, económicas y sociales de nuestras comunidades. Que el Señor nos ilumine, que renueve nuestro entendimiento, nuestra convicción y compromiso a vivir con integridad y proclamar y demandar justicia para nuestras sociedades. Muchas gracias.